Existe un camino hacia la serenidad que no depende del capricho del mundo, una fortaleza interior que aguarda a ser descubierta por la razón. Este no es un sendero de negación, sino de profunda aceptación y entendimiento radical de lo que verdaderamente nos pertenece. La vida nos somete a un flujo constante de eventos que escapan a nuestro control, desde las decisiones ajenas hasta las fuerzas de la naturaleza. Y es en ese punto de fricción, donde el deseo choca con la realidad, que nace el sufrimiento. Pero la filosofía estoica nos ofrece un mapa para navegar esta existencia, enseñándonos a retirar nuestra atención de lo externo, lo indiferente, y enfocarla rigurosamente en el único dominio que es absolutamente nuestro, el de nuestras propias elecciones y juicios internos. Al abrazar la dicotomía del control, entendemos que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mente bien ordenada, dispuesta a vivir en perfecta armonía con la naturaleza, que es el camino de la virtud. Permítanos embarcarnos en esta exploración del ser, despojándonos de las ilusiones del poder externo para encontrar la verdadera autarquía o autosuficiencia moral, que transforma la indiferencia del universo en un lienzo para nuestra excelencia personal. Es un viaje hacia el descubrimiento de una alegría inquebrantable que reside en la rectitud del carácter, la única fuente genuina de entusiasmo por la vida. Si sientes que esta búsqueda de la serenidad resuena en tu alma, te invito a dar like y a suscribirte para acompañarnos en el descubrimiento de los principios inmutables que nos guían hacia una existencia plena de razón y propósito. El cuidado esencial del dominio interior. El verdadero campo de batalla, el único lugar donde la victoria o la derrota tienen un significado moral duradero, se encuentra dentro de los límites de nuestra propia mente. Es aquí donde se forman los juicios, esas interpretaciones rápidas e impulsivas que pintan de color emocional los hechos desnudos de la realidad. Un evento externo, como la pérdida de una posesión o la crítica inmerecida, no posee en sí mismo el poder de causar angustia. Solo nuestra evaluación, nuestro asentimiento o rechazo a esa impresión inicial, le confiere la capacidad de perturbarnos. Epicteto nos advirtió con claridad: lo que nos asusta y nos desorienta no son las cosas, sino nuestra opinión sobre ellas. El sabio estoico, por lo tanto, dedica su vida al cuidado esencial del dominio interior, una disciplina constante para examinar y purificar el mecanismo del juicio. Cuando alguien nos ofende, el evento es simplemente la emisión de unas palabras por otra persona. Es nuestro juicio, nuestra creencia de que esa ofensa nos disminuye o nos daña, lo que provoca la ira o la tristeza. Si logramos suspender ese juicio, si decimos a la impresión, eres solo una impresión y en modo alguno lo que pareces ser, el aguijón del evento se disuelve. Este es el núcleo de la libertad, la comprensión de que nadie puede forzarnos a asentir a un juicio falso o a actuar contra nuestra propia razón. El mundo seguirá su curso inexorable, lleno de injusticias y reveses, pero nuestra paz permanece intacta, protegida por las murallas de nuestra elección racional. El entusiasmo vital que buscamos no es una excusa para la alegría frívola, sino un estado de profunda gratitud y aceptación activa de lo que es, porque todo lo que sucede es parte del plan vasto y ordenado de la naturaleza, un plan en el que nuestra función es ejercer la razón. El estoico entiende que la felicidad no se persigue, sino que se genera desde dentro, cultivando las virtudes cardinales, la sabiduría para discernir lo bueno de lo malo, la justicia para actuar con equidad, el coraje para enfrentar el miedo y la templanza para moderar nuestros apetitos. Estas son las únicas posesiones verdaderamente nuestras, los únicos bienes que no pueden sernos arrebatados por la fortuna, y al hacer de ellas nuestro enfoque central, encontramos una solidez que el éxito material nunca podría ofrecer. Así, el entrenamiento estoico es un ejercicio diario de atención o prosoche, un estado de vigilancia constante sobre nuestros pensamientos, para asegurarnos de que solo damos entrada a aquellos que están en consonancia con la razón y la naturaleza. Es un proceso de desidentificación de las cosas externas para identificarnos completamente con el yo racional y moral, la única parte de nosotros que es invulnerable. Este dominio interior no se conquista de una vez, sino que se construye con la repetición de actos correctos y juicios verdaderos. La tranquilidad mental, la apateia bien entendida, no es insensibilidad, sino la calma que surge de no ser esclavo de las pasiones y los miedos.
La virtud es su propia recompensa, y al elegir la razón sobre la emoción impulsiva, elegimos la libertad sobre la servidumbre, una elección que inunda la existencia de un propósito y una energía renovada. Al saber que hemos hecho lo correcto, independientemente del resultado, experimentamos un entusiasmo profundo y sereno por vivir, conscientes de que hemos cumplido con nuestra naturaleza racional. Este es el camino de la excelencia moral, el único destino digno de la razón humana. Si este análisis de la libertad interna te ha iluminado, te invito a dar like y te animo a comentar a continuación una frase que te recuerde este principio, como por ejemplo, mi juicio es mi única morada inexpugnable. La dicotomía del control, como Atlas. La enseñanza más liberadora del estoicismo es aquella que divide el universo de nuestras experiencias en dos categorías esenciales: lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Esta dicotomía del control es el fundamento de toda práctica estoica, actuando como el filtro a través del cual el sabio evalúa cada impresión y cada desafío. Ignorar esta distinción es invitar al caos emocional y a la frustración perpetua, pues depositamos nuestra paz en manos de la fortuna. El error común es buscar controlar los resultados, las opiniones de los demás, el clima, el paso del tiempo o la salud de nuestro cuerpo. Todas ellas, cosas que, en última instancia, son indiferentes o ajenas a nuestra voluntad. El estoico, siguiendo a Marco Aurelio, recuerda constantemente que solo tiene una posesión inalienable, el uso de sus propias representaciones o juicios. El verdadero poder reside no en manipular los eventos, sino en la forma en que decidimos responder a ellos. Por ejemplo, no podemos controlar que nos despidan de un trabajo, pero sí podemos controlar si esa noticia nos arroja a la desesperación o nos impulsa a buscar una nueva oportunidad con diligencia y resiliencia. No podemos evitar que alguien nos traicione, pero sí podemos controlar si elegimos la amargura y la venganza o la comprensión tranquila y el perdón racional. Al transferir nuestra atención y esfuerzo de lo incontrolable a lo controlable, ocurre una profunda alquimia en el espíritu. Dejamos de golpear las paredes del destino y comenzamos a construir nuestro propio refugio. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, el estoico pregunta, ¿qué puedo hacer yo con esto? Esta pregunta dirige la energía hacia la acción virtuosa y la mejora personal, que es el único camino hacia el bienestar. La práctica diaria de esta dicotomía implica una rendición a la realidad, lo que los estoicos llaman aceptación de lo necesario. No es una rendición pasiva, sino un asentimiento activo e inteligente al orden cósmico. Un agricultor no se lamenta porque llueve, sino que ajusta su trabajo a las condiciones meteorológicas. Del mismo modo, el estoico no se rebela contra las circunstancias, sino que utiliza el obstáculo como material para ejercitar su carácter. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad forjada por la naturaleza para que la virtud brille. El miedo a la muerte, la ansiedad por el futuro, la envidia por la riqueza ajena, todos estos son síntomas de haber olvidado dónde reside el verdadero poder. El hombre que se enfoca solo en su carácter no teme la pobreza ni la enfermedad, porque sabe que su bien principal, la capacidad de juzgar y actuar correctamente, no puede ser tocado por estas cosas. Esta es la fuente de la serenidad estoica, una calma profunda que no puede ser perturbada por las olas del mundo, porque está anclada en la roca firme del propósito moral. El entusiasmo por la vida no es un estado de excitación perpetua, sino la convicción tranquila y gozosa de estar viviendo una vida de coherencia racional, cumpliendo con el deber que nos impone nuestra naturaleza como seres racionales y sociales. Y este deber es la virtud, la única meta digna de la existencia. El obstáculo es el camino hacia la excelencia. La vida nos presenta inevitables fricciones, reveses y dificultades que a menudo percibimos como barreras insuperables o castigos inmerecidos. Sin embargo, el estoico ve en cada obstáculo no un final, sino un comienzo, un material esencial para el ejercicio de la razón y la forja del carácter. Para el practicante de la Stoa, el impedimento a la acción externa se convierte en un avance de la acción interna. Si un camino está bloqueado, nuestra virtud nos exige encontrar otro, no lamentarnos por el sendero original. Como escribió Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. El fuego no puede ser impedido de quemar, solo se le da más combustible. Y de la misma manera, la intención racional del sabio no puede ser detenida por la adversidad.
Solo se le proporciona una nueva forma de manifestarse. Piensa en la disciplina del cuerpo. Un músculo solo se fortalece cuando se somete a la resistencia. El peso de la barra es el maestro que lo obliga a crecer. De igual modo, nuestra alma, nuestra facultad de elección, solo puede alcanzar su plena potencia cuando se enfrenta a la resistencia de las circunstancias difíciles. ¿De qué sirve la paciencia si nunca somos probados por la lentitud o la frustración? ¿De qué sirve el coraje si nunca enfrentamos el peligro o el miedo? La sabiduría práctica se adquiere al navegar por las aguas turbulentas, no al permanecer en puerto seguro. Cuando un evento adverso ocurre, el estoico lo recibe no con un gemido, sino con una pregunta tranquila. ¿Qué virtud requiere este momento de mí? La enfermedad exige templanza y coraje en la aceptación. La injusticia exige justicia en la respuesta y la sabiduría para discernir cuándo actuar y cuándo retirarse. Este enfoque transforma la adversidad en un gimnasio moral, donde cada revés es una repetición que fortalece el alma. Al hacer esto, desarrollamos la resiliencia, que no es simplemente rebotar ante las dificultades, sino usarlas deliberadamente para elevarnos, para mejorar nuestro ser esencial. El entusiasmo por la vida, entonces, no es una alegría ingenua ante la ausencia de problemas, sino la satisfacción profunda de estar en el proceso constante de mejora moral. Es el regocijo de saber que cada día, a pesar de los desafíos, estamos siendo fieles a nuestra naturaleza más elevada, la de seres racionales. El dolor y la dificultad son inevitables, pero el sufrimiento es una elección que hacemos al resistir lo que no podemos cambiar y al malinterpretar lo que sí podemos cambiar. Al aceptar el obstáculo como nuestro material, nos volvemos completamente autosuficientes, porque el universo nunca dejará de proveernos de oportunidades para practicar la virtud. En este sentido, la fortuna no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada inadvertida, un instrumento de la providencia cósmica para perfeccionar nuestro carácter. La apatheia y la paz inquebrantable. La apatheia estoica, malentendida a menudo como apatía o frialdad emocional, es en realidad un estado de perfecta ecuanimidad y tranquilidad mental que surge del desapego racional a los eventos que no podemos controlar. Es la paz inquebrantable del alma que ya no se ve arrastrada por el torrente de las pasiones y los juicios impulsivos. Es el resultado de haber disciplinado la facultad de asentimiento hasta el punto de que solo se otorga a representaciones que son verdaderas y coherentes con la razón. Séneca nos enseñó que la pasión es una enfermedad del alma, un juicio viciado que se ha vuelto crónico, y al igual que un médico trata una enfermedad, el filósofo trata de erradicar los juicios falsos que causan la ira, el miedo, la envidia o el deseo desmedido. El estoico no busca suprimir la emoción, lo cual es imposible, sino prevenir su nacimiento al detener el juicio viciado en su umbral. Es decir, antes de que la impresión se convierta en una pasión, la razón interviene y la examina. Si vemos una tormenta, la impresión inicial podría ser el miedo, pero la razón interviene. La tormenta es un evento natural y no está en mi poder. Mi miedo solo me paraliza. Mi juicio debe ser tranquilo. Y así se evita que el miedo se convierta en pánico. La apatheia es el dominio sobre las protopasiones, esas reacciones iniciales y fisiológicas que son inevitables, pero nos impide darles el consentimiento racional que las convierte en pasiones autodestructivas. Esta tranquilidad es el puerto seguro al que el sabio se retira, sabiendo que las olas de la fortuna pueden golpear el casco, pero no pueden penetrar el núcleo inmutable de su carácter. Al haber alineado su voluntad con la naturaleza y el orden universal, el estoico no tiene nada que temer ni nada que desear con desesperación, porque su bien reside solo en la rectitud de sus elecciones. Y al no desear lo que no posee, posee la riqueza más grande, la satisfacción interior, la práctica diaria de la premeditatio malorum o la previsión de los males, ayuda a cultivar esta paz. Al contemplar los reveses que podrían ocurrir, nos preparamos emocionalmente y racionalmente para enfrentarlos, si llegan, y minimizamos el shock y la parálisis. Es un entrenamiento de la mente para aceptar lo contingente, para entender que todo lo que tenemos, desde la salud hasta las personas que amamos, nos ha sido prestado por la fortuna y puede ser reclamado en cualquier momento. Esta no es una visión pesimista, sino profundamente realista y liberadora, pues nos permite disfrutar plenamente del presente sin la ansiedad de aferrarnos a lo impermanente. Es una alegría serena,
Una calma activa que nos permite enfocarnos en el deber con la máxima eficacia, sin distracciones emocionales. Esta paz inquebrantable es el verdadero entusiasmo por la vida, la conciencia de estar viviendo en consonancia con la razón, sin el ruido interno de los deseos insatisfechos o los miedos irracionales. Al comprender este principio fundamental, te invito a comentar a continuación una frase que capture tu elección de respuesta. Por ejemplo, lo que puedo controlar es mi respuesta. El deber social y la ciudadanía cósmica. El estoicismo no es una filosofía de reclusión solitaria o de egoísmo espiritual, sino un llamado radical al deber social y a la comprensión de nuestra función dentro de la gran comunidad cósmica. El ser humano es, por naturaleza, un ser social, y la razón, nuestra facultad distintiva, nos impone la obligación de vivir en concordancia con los demás. Esto es la justicia, una de las virtudes cardinales, que se convierte en la manifestación externa de nuestra rectitud interior. Marco Aurelio nos recordaba que somos miembros de un solo cuerpo, el del universo, y que el bien de la parte no puede separarse del bien del todo. Así como la mano lava a la otra y el ojo ve por el bien del cuerpo entero. El individuo debe actuar por el bien de la comunidad. No se trata de un altruismo sacrificial, sino de una realización racional. Al dañar a otro, nos dañamos a nosotros mismos, porque rompemos el vínculo de la razón que nos une. El deber estoico comienza en el círculo más cercano, la familia y los amigos, y se extiende progresivamente hacia la ciudad, la nación y finalmente a toda la humanidad, lo que los estoicos llamaron cosmopolitismo. No somos simplemente ciudadanos de nuestro lugar de nacimiento, sino ciudadanos del mundo, hijos de la naturaleza que comparten la misma chispa divina de la razón. El estoico debe practicar la benevolencia y la tolerancia activa, entendiendo que las faltas de los demás a menudo provienen de la ignorancia del bien. El que actúa mal no lo hace porque desea el mal, sino porque cree que de alguna manera equivocada lo que hace le traerá algún bien. Y esta comprensión disuelve la ira y el resentimiento, permitiendo la compasión racional. El trabajo social y el servicio a la comunidad se convierten en el campo de entrenamiento para la virtud. Es fácil ser justo en teoría, pero la verdadera prueba llega en el trato diario, en la paciencia con el colega difícil, en la generosidad hacia el necesitado, en la firmeza al defender la verdad. El entusiasmo por la vida se encuentra al saber que nuestro propósito va más allá de nuestra propia supervivencia o placer. Es la alegría de contribuir al orden y la armonía del mundo, de vivir una vida útil. La apatheia nos libera de las pasiones egoístas para que podamos enfocarnos completamente en nuestro deber, sin que el miedo o el deseo distorsionen nuestro juicio. La sabiduría nos enseña cómo actuar con eficacia, la justicia nos guía para actuar con equidad, y el coraje nos da la fuerza para perseverar incluso cuando el servicio es ingrato o peligroso. El estoico se pregunta constantemente, ¿qué haría la razón en esta situación para servir al bien común? Y actúa en consecuencia, sin esperar reconocimiento ni recompensa, porque la recompensa es la acción misma, la certeza de haber cumplido con su naturaleza social. Este sentido de pertenencia a algo vasto y ordenado, el conocimiento de que nuestra pequeña vida tiene un papel en el gran drama cósmico, es una fuente inagotable de energía y propósito. El cosmopolitismo nos invita a ver a cada ser humano no como un extraño, sino como un compañero de viaje en la gran travesía de la existencia, unidos por la misma ley universal de la razón. El deber es, por lo tanto, el camino hacia la alegría, una alegría profunda y resonante que no puede ser apagada por las vicisitudes del destino, la premeditación de los males y el escudo mental. El estoicismo no es una filosofía para vivir en una torre de marfil, sino una disciplina para enfrentar la realidad en toda su crudeza, y una de sus herramientas más poderosas es la premeditatio malorum, la práctica de la previsión de los males. Esto no es un ejercicio de pesimismo o de morbosidad, sino un entrenamiento racional que funciona como un escudo mental contra el impacto del cambio y la desgracia. El objetivo es simple: contemplar con calma y detalle los posibles reveses que la vida podría presentarnos, desde la pérdida de un ser querido o la ruina económica hasta la enfermedad o el descrédito público. Al anticipar estos eventos en la tranquilidad de la mente, les quitamos su poder de sorpresa y su capacidad de paralizarnos emocionalmente. Séneca lo expresó con maestría:
La desgracia golpea con menos fuerza a aquel que se ha preparado para ella. Al considerar lo peor, no lo atraemos, sino que lo desarmamos. El miedo es a menudo más doloroso que la realidad temida, porque el miedo nos atormenta en el presente por algo que solo es una posibilidad futura. El estoico, al contemplar la pérdida, no se regocija en el dolor, sino que se pregunta, ¿cómo respondería el hombre sabio a esta situación? Y al hacerlo, ensaya mentalmente la respuesta virtuosa, preparándose para ejercer el coraje, la templanza y la justicia. Por ejemplo, si contemplamos la pérdida de la riqueza, la mente estoica se enfoca en el hecho de que su bien esencial, su capacidad de razonar y elegir, permanece intacto. La pobreza es solo una incomodidad, no una catástrofe moral. Y al habernos desapegado mentalmente de lo externo, podemos enfrentarlo con serenidad cuando ocurra. Este ejercicio nos recuerda la fragilidad de las cosas indiferentes, es decir, todo lo que está fuera de nuestro control. Y nos impulsa a valorar más profundamente lo que sí poseemos en el momento presente. Al saber que un amigo puede morir, valoramos más su compañía hoy. Al saber que la salud puede fallar, valoramos más la capacidad de actuar con propósito hoy. La premeditatio malorum nos ayuda a aplicar la dicotomía del control de manera práctica. Recordamos que el evento es inevitable, pero nuestra reacción no lo es. No podemos evitar la lluvia, pero podemos llevar un paraguas, que en este caso es la preparación racional del espíritu. Esta práctica cultiva un profundo sentido de gratitud por el presente. Al considerar que cada día, cada hora, cada respiración podría ser la última, dejamos de dar por sentado lo que tenemos y abrazamos el momento con un fervor tranquilo. El entusiasmo estoico es la alegría que surge de la conciencia de que, a pesar de la precariedad de la existencia, nuestra moralidad es firme y nuestro propósito claro. Estamos listos para vivir y listos para enfrentar la adversidad, y en esa preparación encontramos una paz que es un acto de coraje y sabiduría. El estoico no es un ser invulnerable al dolor, sino un ser entrenado para que el dolor no lo domine. El escudo mental de la previsión nos permite navegar las turbulencias de la vida con la calma de un capitán que conoce los peligros de la ruta y ha preparado su nave para la tormenta. Este camino hacia la imperturbabilidad es un regalo de la razón. Por ello, suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud. Y no te pierdas el entrenamiento completo del alma, el amore fati o el abandono a la necesidad. El amore fati, o el amor al destino, es quizás la cumbre de la práctica estoica. No es una mera resignación pasiva, sino un asentimiento activo, incluso un abrazo gozoso a todo lo que sucede, porque todo lo que sucede es parte del plan vasto y ordenado de la naturaleza. Es la aceptación radical de la realidad como la única realidad posible, un entendimiento de que cada evento, cada revés, cada alegría ha sido necesario para que el todo sea como es. Al igual que un atleta abraza el entrenamiento duro porque sabe que es necesario para la victoria, el estoico abraza los desafíos de la vida porque sabe que son el material necesario para forjar su carácter y manifestar la virtud. El destino no es una fuerza ciega y caprichosa, sino la expresión de la providencia o la razón cósmica que gobierna el universo. Para el estoico, todo lo que ocurre, ocurre de manera justa y necesaria. Y rebelarse contra ello es rebelarse contra la propia naturaleza, un acto de insensatez que solo produce sufrimiento. Cuando ocurre una desgracia, la mente no pregunta por qué, sino cómo puede utilizar este evento para su propia mejora moral. Marco Aurelio nos instó a amar lo que nos ocurre, a abrazar lo necesario y a trabajar con ello. Esta actitud transforma la impotencia en poder, porque al amar nuestro destino, ya no somos víctimas, sino colaboradores conscientes del flujo cósmico. Si perdemos una fortuna, decimos, la naturaleza ha decidido que este es el momento para ejercitar mi templanza y mi independencia. Si la salud flaquea, decimos, la naturaleza me da la oportunidad de practicar la paciencia y el desapego. El amore fati es la máxima expresión de la autarquía estoica, ya que al desear solo lo que ya se tiene y lo que ya sucede, el deseo se cumple constantemente. El entusiasmo por la vida se convierte en una alegría tranquila y constante, que no se ve alterada por las circunstancias, porque la fuente de la alegría es la propia voluntad que se alinea con el curso de los acontecimientos. Es la paz profunda del navegante que ha izado sus velas a los vientos del destino, no luchando contra ellos, sino usándolos para avanzar.
El sabio estoico no se desea otro pasado, otro presente o otro futuro que el que la naturaleza le ha asignado. Y en esta aceptación total encuentra una liberación de la ansiedad y el miedo. Nos libera de la tiranía del debería ser para vivir en la libertad del es. El amore fati es el reconocimiento de que somos una pequeña pieza en un vasto y perfecto mosaico y que nuestra tarea es desempeñar nuestro papel con excelencia, sin intentar cambiar la imagen completa. Esta rendición racional no significa inacción, sino la acción correcta y virtuosa dentro del marco de lo posible. La aceptación de lo inmutable nos libera para actuar con vigor y eficacia sobre lo que sí podemos controlar, nuestras elecciones y juicios. El juicio como moneda universal. La razón y la facultad de juicio son los dones más preciosos y distintivos que poseemos. Son, en esencia, la moneda universal con la que el estoico mide el verdadero valor de su vida y de los eventos. Todo lo que experimentamos, desde el sabor de una fruta hasta la ofensa de un enemigo, llega a nosotros como una representación o impresión. Y es nuestro juicio, nuestro asentimiento a esta impresión, lo que le confiere significado y valor emocional. Si el juicio es precipitado o falso, se genera la pasión y el sufrimiento. Si el juicio es lento, examinado y verdadero, se genera la apatheia o la tranquilidad mental. La práctica estoica es, fundamentalmente, la disciplina del juicio, el arte de ver las cosas por lo que realmente son, despojadas de las capas de la opinión y la emoción. Un anillo de oro es solo un compuesto de metal y forma. Su valor de prestigio es un juicio social. El estoico lo ve como es, ni bueno ni malo en sí mismo, solo útil o inútil. Esta es la clave para desarmar la tiranía de las cosas indiferentes. La riqueza, la fama, la salud, la belleza no son el bien supremo porque pueden ser poseídas tanto por el vicioso como por el virtuoso y pueden ser arrebatadas. El único bien es la virtud, el buen uso de la razón y el único mal es el vicio, el mal uso de la razón. Al hacer de nuestro juicio la única moneda de valor, nos volvemos inmunes a la mendicidad de la fortuna. No necesitamos la aprobación de los demás, porque nuestra propia aprobación, la conciencia de haber actuado con razón y justicia, es la única recompensa necesaria. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que si alguien te injuria, la injuria no está en sus palabras, sino en tu juicio sobre ellas. Retira el juicio y la injuria desaparece. Esta disciplina no es fácil, requiere de una vigilancia constante, una prosoche ininterrumpida sobre cada pensamiento que entra en la mente. Es el arte de la pausa reflexiva, la capacidad de interponer un momento de razón entre la impresión y la respuesta. El estoico se pregunta, ¿es esto realmente un mal o es solo un juicio sobre un evento que es indiferente? La respuesta casi siempre es que el mal no está en el evento, sino en el juicio. Al practicar la filosofía como un arte de vivir, transformamos el caos de las representaciones en un cosmos de significado. El entusiasmo por la vida surge de esta claridad, la convicción de que estamos operando a un nivel de realidad superior, donde la verdad es la única guía. El juicio se convierte en nuestra ancla, un punto fijo en medio de las olas del mundo. Y al aferrarnos a él encontramos una libertad y una fortaleza que nada externo puede socavar. El retiro interior y la fortaleza de la mente. El estoico no necesita de la soledad de un monasterio o de la riqueza de una villa para encontrar la paz. Su retiro interior es una fortaleza inexpugnable que puede ser visitada en cualquier momento, incluso en el tumulto de la plaza pública o en el fragor de la batalla. Esta fortaleza es la mente, el asiento de la razón, que es capaz de aislarse del ruido externo para examinar y ordenar sus propias impresiones y juicios. Marco Aurelio nos exhortó a retirarnos a menudo a este lugar, porque el hombre no encuentra un refugio más sereno y libre de problemas que su propia alma. Este retiro no es una evasión de la realidad, sino un rearme estratégico, un momento para aplicar la dicotomía del control y recordar dónde reside nuestro verdadero poder. En el exterior, podemos estar sujetos a la tiranía de los eventos, pero en este santuario interno, somos soberanos absolutos. Al entrar en este espacio, el estoico examina la naturaleza de la impresión que lo perturba. Es un evento externo, una opinión ajena, un miedo infundado, y al aplicar la razón, despoja a la impresión de su poder emocional, ve el evento por lo que es, simplemente un hecho y no un desastre.
El objetivo del retiro interior es la reafirmación del propósito moral. Recordar que la única tarea esencial en la vida es mantener la facultad de elección en perfecta armonía con la virtud. Todo lo demás es accesorio e indiferente. Esta práctica de la introspección fortalece la prosoche, la vigilancia constante, permitiéndonos enfrentar el mundo con una nueva perspectiva, libre del peso de las expectativas y los deseos incontrolables. Al retirarnos, no nos volvemos insensibles a los problemas, sino que nos volvemos más capaces de enfrentarlos con eficacia, porque la calma de la razón es la mejor consejera. El hombre que no se conoce a sí mismo, que no se retira a examinar sus propios motivos y juicios, es como un barco sin timón, a merced de cada ola y cada viento. El estoico es el capitán de su propia alma, y el retiro interior es el momento de revisar las cartas de navegación. Es un ejercicio de autarquía. La demostración de que nuestra felicidad no requiere de nada externo, sino que está completamente contenida en el uso correcto de nuestra razón. En este refugio encontramos el verdadero entusiasmo o inspiración, la certeza de que poseemos las herramientas para enfrentar cualquier cosa que la fortuna nos arroje, porque nuestra fortaleza no está en los músculos o en el oro, sino en la inexpugnable lógica de nuestra mente. Un hombre puede estar atado en una prisión, pero su mente permanece libre. El retiro interior es la prueba de esa libertad, la tolerancia y la ignorancia del mal. El estoicismo, en su vertiente más práctica, nos ofrece una profunda lección sobre la tolerancia y la comprensión de las faltas ajenas, una visión que desarma la ira y el resentimiento. El principio fundamental es que nadie actúa mal voluntariamente. Toda mala acción o error de juicio proviene de la ignorancia del bien. Es decir, el que roba, miente o injuria, lo hace porque cree en su mente confusa y mal instruida que esa acción le traerá algún tipo de beneficio o le evitará un mal mayor. Creen que el dinero es un bien supremo, que la mentira es una ruta de escape o que la venganza es una forma de justicia. El sabio estoico, al observar la falta ajena, no reacciona con ira o condena apasionada, sino con una compasión racional. Ve al ofensor no como un villano, sino como un enfermo del alma que ha perdido el camino de la razón, un ser desafortunado que está ciego al verdadero bien, que es la virtud. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que si alguien comete una falta contra ti, en realidad está cometiendo una falta contra sí mismo, porque está dañando su propia alma, su bien más preciado. Esta perspectiva es inmensamente liberadora, porque al entender que la ofensa es un error de juicio, no una agresión personal dirigida, el aguijón de la injuria se disuelve. ¿Acaso te enojas con un ciego porque no ve la luz? No, sientes lástima. De igual manera, no debemos enojarnos con el que yerra, sino esforzarnos por mostrarle el camino de la razón, si es posible, o al menos mantener la propia serenidad. Esta tolerancia racional no implica la aceptación de la injusticia o la pasividad ante el mal. El estoico sigue actuando con justicia, condenando el acto y defendiendo la razón, pero lo hace sin ira, sin resentimiento y sin el turbio deseo de venganza. Su acción es fría, calculada y dirigida al bien común, al orden, no a la satisfacción personal de una pasión. El cosmopolitismo nos recuerda que somos parte de una sola comunidad y que la falta de un miembro daña al todo. La ira contra un compañero es una autodestrucción, ya que rompemos el lazo de la razón que nos une. El entusiasmo por la vida se ve reforzado por esta capacidad de perdonar, o mejor dicho, de no necesitar perdonar, porque nunca tomamos la ofensa como algo personal o como un mal real. Al no permitir que la ignorancia ajena perturbe nuestra paz, nos mantenemos firmes en nuestra apatía y en nuestro propósito moral. El estoico es el médico de su propia alma, y al perdonar o tolerar los errores de los demás, demuestra la solidez de su propia salud mental, la certeza de que su bien no puede ser robado por la acción de otro. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior, la acción correcta y el desapego del resultado. El estoicismo es una filosofía de la acción, pero no de la acción impulsada por la pasión o la ambición desenfrenada, sino de la acción correcta, la que está en perfecta armonía con la virtud y la razón. La disciplina estoica nos enseña a poner todo nuestro esfuerzo en el proceso de la acción, en el uso correcto de nuestros juicios y nuestra voluntad, y a mantener un completo desapego del resultado. El resultado final está fuera de nuestro control,
pertenece al reino de la fortuna o la providencia. El estoico actúa con la máxima diligencia, pero con la indiferencia del sabio hacia el éxito o el fracaso externo. El valor de la acción no reside en si logramos o no la meta, sino en si actuamos con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Si un arquero apunta con toda su habilidad y rectitud, su acción es virtuosa. Incluso si un viento inesperado desvía la flecha, su bien está en la puntería, no en el impacto. Del mismo modo, nuestra tarea en la vida es actuar correctamente, sin que la expectativa de recompensa o el miedo al fracaso nublen nuestro juicio. Este desapego del resultado es la clave de la apatheia o la tranquilidad mental. Si atamos nuestra felicidad a un resultado externo, como ganar una competencia o ser ascendido, nos convertimos en esclavos de la suerte. Y al no ser el resultado nuestro, nuestra paz será tan volátil como el capricho de los acontecimientos. El estoico, en cambio, se pregunta, ¿qué está en mi poder en este momento? Y la respuesta es siempre la calidad de su elección y su esfuerzo. Se enfoca en el deber, en hacer lo correcto por ser lo correcto, y deja que el universo decida el resto. Esta es la esencia de la autarquía, porque al hacer de la virtud su único fin, el estoico nunca puede fallar. La virtud es la única acción cuyo resultado está completamente en nuestro poder. Si actúas con justicia, ya has cosechado la justicia, y ningún revés externo puede robarte ese bien. La ansiedad y la preocupación por el futuro son siempre el resultado de enfocarse en lo incontrolable. El sabio elimina esta ansiedad al concentrarse solo en la tarea presente, poniendo toda su alma en la acción inmediata, libre del peso de las consecuencias. El entusiasmo por la vida se convierte en la alegría serena de la eficacia moral, la convicción de estar cumpliendo con el propio propósito, que es el de ser un agente de la razón en el mundo. Al actuar con rectitud, incluso en medio de la adversidad o el fracaso, el estoico experimenta una satisfacción profunda que el éxito vacío nunca podría proporcionar. La acción correcta es su propia recompensa, su propio fin, la fragilidad de la carne y la fortaleza del espíritu. La vida nos recuerda constantemente la fragilidad de la carne y la naturaleza transitoria de todo lo que es corporal. El dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte son realidades ineludibles de la existencia humana. Y la respuesta del estoico a esta precariedad es fortalecer el espíritu, la mente racional, hasta el punto de que pueda enfrentar la disolución del cuerpo con serenidad y coraje. La filosofía estoica nos enseña a diferenciar entre el cuerpo y el yo esencial. El cuerpo es un objeto, una cosa indiferente, sujeto a las leyes de la naturaleza. El yo es la facultad de juicio, la capacidad de elegir, que es invulnerable a las dolencias del cuerpo. Un hombre puede estar atado por la enfermedad, pero su mente permanece libre para juzgar correctamente, para mantener su virtud intacta. Esta perspectiva es vital para cultivar la apatheia y el verdadero entusiasmo. Al no identificar nuestra felicidad con el bienestar físico, nos liberamos del miedo a la enfermedad y del apego excesivo a la salud. Séneca nos instó a considerar el dolor no como un mal, sino como una molestia que puede ser soportada por la razón. El dolor no es el dolor en sí lo que nos atormenta, sino nuestro juicio exagerado sobre el dolor. Al retirar el juicio, al decir, esto es dolor y nada más, le quitamos su aguijón emocional. El sabio se prepara para la enfermedad con la premeditatio malorum, ensayando mentalmente la respuesta virtuosa. Sabe que la enfermedad es una oportunidad para ejercitar la paciencia, la templanza y el coraje. La muerte, la disolución final del cuerpo, es vista no como una calamidad, sino como un evento natural, un regreso de la materia a la materia y del alma a la razón cósmica. El temor a la muerte es el temor a un evento que, cuando llega, ya no estamos aquí para sentir. Por lo tanto, el temor es una preocupación vana por algo que es un no ser para nosotros. La conciencia de la memento mori, o el recuerdo de la muerte, no es una invitación a la melancolía, sino un impulso para vivir cada día con la máxima urgencia moral, para asegurar que nuestra vida se ha vivido de acuerdo con la razón y el deber. Al saber que el tiempo es limitado, nos enfocamos solo en lo esencial, en la práctica de la virtud, y desechamos las preocupaciones triviales. El entusiasmo por la vida se intensifica al apreciar cada momento como un regalo. Libre del miedo al final, porque el final del cuerpo no es el final de nuestro propósito, sino su cumplimiento. La fortaleza del espíritu es el único refugio verdadero, un baluarte que resiste el asalto de la fragilidad de la carne.
el espejo de la naturaleza y la armonía cósmica. La naturaleza no es solo el mundo físico que nos rodea, sino el principio rector, la razón universal o logos que ordena el cosmos y rige el comportamiento de todos los seres. Para el estoico, vivir en armonía con la naturaleza es el propósito supremo, lo que se traduce en vivir de acuerdo con la razón, nuestra naturaleza esencial como seres humanos. El universo es un todo orgánico perfecto y racional, y cada evento, incluso aquellos que nos parecen catastróficos, es necesario para el bien del conjunto. El sabio utiliza a la naturaleza como un espejo, un modelo de cómo deben ser la coherencia, la inevitabilidad y el flujo constante de cambio. La naturaleza no se queja del cambio, sino que lo abraza como el camino hacia la perfección. El río fluye hacia el mar no por elección, sino por necesidad, y en esa aceptación se encuentra su propósito. Del mismo modo, el hombre debe aceptar el flujo de su destino, el amore fati, sin resistencia. La armonía cósmica es el entendimiento de que somos parte de un sistema interconectado y que nuestro bien individual está inseparablemente ligado al bien del todo. Por lo tanto, nuestra obligación es actuar con justicia y benevolencia, sirviendo a la comunidad, porque al servir a la comunidad, servimos a la naturaleza y a nuestra propia razón. El estoico se pregunta, ¿qué me exige mi naturaleza como ser racional y social en este momento? Y la respuesta virtuosa se convierte en su guía inquebrantable. Este enfoque elimina la frustración y la ansiedad, ya que dejamos de luchar contra las leyes inmutables del universo. Cuando vemos la perfección del orden cósmico, la forma en que cada cosa cumple su función, desde la estrella hasta la hormiga, encontramos una profunda sensación de paz. Nuestra pequeña existencia adquiere un significado grandioso al ser parte de este diseño. Esta aceptación de la armonía cósmica nos enseña la humildad racional, la conciencia de nuestra pequeñez y nuestra dependencia del todo. No somos el centro del universo, sino un engranaje, y nuestra felicidad radica en cumplir nuestra función con excelencia. La apatheia es el reflejo de esta armonía en el alma, la calma de una mente que ya no está en conflicto con la realidad, porque ha alineado su voluntad con la del logos. El entusiasmo por la vida no es la excitación de la aventura, sino la alegría serena y profunda de estar en coherencia con el orden más elevado, la conciencia de estar viviendo una vida verdadera y racional, el poder transformador del momento presente. El estoicismo nos ancla firmemente en el momento presente, el único instante de tiempo que es verdaderamente nuestro. El pasado ya no existe y está fuera de nuestro control, y el futuro es una contingencia incierta que está fuera de nuestro alcance. Al vivir en la ansiedad por el futuro o en el arrepentimiento por el pasado, dilapidamos nuestro único recurso real, la capacidad de hacer la elección correcta ahora, en este preciso instante. Marco Aurelio nos recordaba que el hombre solo vive el presente, y es en este pequeño punto donde se juega todo nuestro destino moral. La práctica estoica de la atención o prosoche es un ejercicio constante para devolver la mente al aquí y ahora, para asegurarnos de que el uso de nuestras representaciones es virtuoso en el momento actual. La preocupación por lo que pueda suceder mañana es una distracción irracional, una forma de sufrir dos veces, primero en la imaginación y luego en la realidad, si es que ocurre. El estoico se enfoca en la tarea inmediata, poniendo toda su sabiduría y diligencia en la acción que tiene delante, libre del peso de las expectativas y los miedos. Por ejemplo, si estamos escribiendo, solo podemos escribir la palabra actual, y el estoico se asegura de que esa palabra sea escrita con la máxima atención y propósito, sin pensar en el éxito o el fracaso del texto completo. Este enfoque radical en el presente es lo que cultiva la templanza y la serenidad, el placer y el dolor. Los dos grandes tiranos de la vida solo existen en el presente, y al examinarlos con la razón, despojamos al placer de su atractivo desenfrenado y al dolor de su aguijón paralizante. El dolor es soportable en el presente, y el placer es pasajero. El entusiasmo por la vida surge de la conciencia de que cada momento es una nueva oportunidad para practicar la virtud. No necesitamos esperar una gran ocasión para ser valientes, justos o sabios. La oportunidad está en la forma en que respondemos al sonido de un claxon, a la crítica de un colega o al cansancio de un largo día. Cada respiración es una invitación a la excelencia moral. Esta disciplina del presente nos libera de la tiranía del tiempo
ya que al concentrar todo nuestro ser en el ahora, el futuro y el pasado pierden su poder de perturbación. La autarquía se perfecciona en el presente, porque es el único lugar donde somos realmente libres, donde nuestra voluntad es soberana. Y al ejercer esa soberanía con rectitud, encontramos una fuente de alegría inquebrantable. Recuerda que el único momento que posees es este. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior, la indiferencia selectiva y el verdadero valor. La enseñanza estoica sobre las cosas indiferentes es una de las más liberadoras y poderosas para encontrar el verdadero valor de la vida. La indiferencia selectiva es el arte de clasificar las cosas en 3 categorías: los bienes, la virtud; los males, el vicio; y las indiferentes, todo lo demás, como la salud, la riqueza, la fama, la vida misma. Las cosas indiferentes no son el bien supremo, porque pueden ser usadas tanto por el sabio como por el necio, y pueden ser arrebatadas por la fortuna. Son preferibles, salud, riqueza, o no preferibles, enfermedad, pobreza. Pero nunca son esenciales para nuestra felicidad. El error del hombre común es tratar lo indiferente como un bien, y al hacerlo, se convierte en esclavo de las cosas que no puede controlar. Atan su felicidad al dinero, a la opinión ajena o a la posesión de objetos, y cuando estas cosas desaparecen, su paz se desvanece. El estoico, en cambio, se enfoca solo en el bien real, la virtud, el uso correcto de la razón. El dinero o la salud son materiales para la virtud. Los usamos cuando los tenemos para practicar la generosidad o la templanza. Y si se van, usamos su ausencia para practicar el coraje y la paciencia. Su valor no reside en la posesión, sino en el uso. Esta indiferencia selectiva no es un rechazo de los placeres de la vida o un ascetismo sin sentido, sino un desapego racional que nos permite disfrutar de las cosas sin depender de ellas para nuestra felicidad. Es la capacidad de tenerlas como si no las tuviéramos, de disfrutarlas como si fueran prestadas y pudieran ser reclamadas en cualquier momento. El entusiasmo por la vida se ve reforzado por esta claridad de valor, ya que al no confundir los medios con los fines, nos enfocamos en la única cosa que es verdaderamente digna de nuestra atención: el perfeccionamiento de nuestro carácter moral. Esto nos libera de la envidia, del miedo a la pérdida y de la ambición desmedida. El hombre que se enfoca en su virtud es rico incluso en la pobreza y libre incluso en la prisión, porque su tesoro no puede ser tocado por la mano de la fortuna. Esta es la esencia de la autarquía, la autosuficiencia moral. El estoico es el único hombre verdaderamente rico, porque su bien es inalienable y está siempre a su alcance. La práctica diaria de la indiferencia selectiva nos ayuda a aplicar la dicotomía del control en cada decisión al preguntar: ¿depende mi felicidad de esta cosa que está fuera de mi control? Si la respuesta es sí, estamos en el camino del sufrimiento. Si la respuesta es no, estamos en el camino de la apatia y la paz inquebrantable, el círculo de la filiación y la humanidad compartida. El concepto estoico del círculo de la filiación, o los círculos de Hierocles, es una poderosa metáfora para comprender nuestro deber social y nuestra conexión con la humanidad. Representa la forma en que nuestro afecto y nuestra preocupación deben extenderse desde el centro, que es el yo racional, hacia los círculos concéntricos exteriores. El círculo más íntimo es nuestra propia mente y cuerpo, seguido por la familia inmediata, luego la familia extendida, los amigos, los vecinos, los ciudadanos de nuestra ciudad y finalmente el círculo más amplio que abarca a toda la humanidad y al cosmos entero. El objetivo de la práctica estoica es acortar estos círculos, tratar a los extraños como si fueran vecinos, a los vecinos como si fueran amigos y a los amigos como si fueran familia. Esta no es una tarea sentimental, sino un imperativo de la razón, ya que el ser humano es por naturaleza un ser social, y la justicia nos exige reconocer la chispa de la razón que reside en cada persona. La benevolencia y la tolerancia activa son las herramientas que utilizamos para acortar estos círculos. Al ver a las personas que actúan mal como seres ignorantes del verdadero bien, la ira se disuelve y la compasión racional toma su lugar. Reconocemos en el otro a un compañero de viaje en el gran drama de la existencia, un ser humano que comparte nuestra misma naturaleza falible y nuestra misma capacidad para la virtud. El cosmopolitismo estoico es la manifestación de este principio en su máxima extensión. Al considerarnos ciudadanos del mundo,
Nos liberamos de los prejuicios y las fronteras artificiales y nos enfocamos en el bien común de la humanidad. Esta perspectiva es la fuente de un profundo entusiasmo por la vida, la alegría de saber que nuestro propósito es noble y vasto, que nuestra vida está dedicada al servicio de algo más grande que nosotros mismos. El deber social se convierte en el campo de entrenamiento para la virtud. El estoico no busca la soledad, sino el servicio activo, usando sus talentos para el mejoramiento del todo. Su acción es guiada por la sabiduría para discernir lo correcto y por el coraje para llevarlo a cabo. Este concepto nos ayuda a aplicar la dicotomía del control en las relaciones. Al no poder controlar las acciones o las opiniones de los demás, nos enfocamos en nuestro propio comportamiento hacia ellos, en la calidad de nuestra benevolencia y nuestra justicia. Y al hacerlo, encontramos la paz, porque nuestra paz depende de nuestra propia elección virtuosa y no de la respuesta ajena. La apatía nos libera de las pasiones egoístas para que podamos servir a los demás con una mente clara y un propósito firme. El círculo de la filiación es el mapa que nos guía desde la preocupación por uno mismo hasta la preocupación por el universo entero, un viaje de la razón que nos conduce a la plenitud. La filosofía como medicina y ejercicio diario. El estoicismo no es una teoría académica para ser debatida en las aulas, sino una medicina para el alma y un ejercicio diario que debe ser practicado con la misma diligencia que un atleta entrena su cuerpo. La filosofía es el arte de vivir y su propósito es curar las enfermedades del alma, que son las pasiones, la ira, el miedo, el deseo desmedido y la tristeza. Estas pasiones no son más que juicios viciados que se han vuelto crónicos, y la terapia estoica consiste en identificar y erradicar estos juicios falsos mediante la aplicación constante de la razón. La práctica diaria se basa en las 3 disciplinas de Epicteto: la disciplina del deseo, aplicación de la dicotomía del control, la disciplina de la acción, el deber social y la justicia, y la disciplina del asentimiento, el control del juicio. Cada mañana, el estoico debe prepararse para los desafíos del día con la premeditatio malorum, visualizando los posibles reveses y ensayando la respuesta virtuosa. Debe recordarse que su único bien es la virtud y que todo lo demás es indiferente. Durante el día, debe mantener la prosoche, la vigilancia constante sobre sus pensamientos, interponiendo la pausa reflexiva entre la impresión y el juicio, para evitar que la pasión se origine. Y cada noche debe hacer un examen de conciencia, revisando sus acciones y juicios, preguntándose: ¿dónde actué contra la razón? ¿Qué hice bien? ¿Qué debo corregir mañana? Este examen no es un ejercicio de culpa, sino un proceso de corrección racional. La filosofía es una medicina porque nos ofrece los antídotos racionales contra las pasiones que nos roban la paz. La ira se cura con la comprensión de la ignorancia del mal y el miedo se cura con la dicotomía del control. El entusiasmo por la vida no es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo, sino el resultado de esta disciplina constante. Es la alegría profunda y serena de saber que estamos en el proceso constante de mejora, del cada día un poco más sabios, justos y valientes. La autarquía se logra a través de esta práctica incesante, porque cada día nos volvemos un poco menos dependientes de lo externo y un poco más fuertes en nuestro dominio interno. El estoico no es un ser perfecto, sino uno que está en un camino de perfeccionamiento. Y en ese camino se encuentra el verdadero sentido de la vida, la aceptación del rol asignado en el drama cósmico. La vida vista desde la perspectiva estoica es un drama cósmico o una obra de teatro, y cada uno de nosotros tiene un rol asignado por la naturaleza o la providencia. Este rol puede ser el de rey o el de mendigo, el de sano o el de enfermo, el de joven o el de anciano. Y el deber del estoico, la clave de su felicidad, es desempeñar su papel con excelencia, sin quejarse de la función o desear un papel diferente. Epicteto nos recordó que somos actores en un drama cuyas partes han sido elegidas por el director. Nuestra única tarea es actuar bien la parte que se nos ha dado. El valor de la actuación no reside en la nobleza del papel, sino en la calidad de la ejecución. Un mendigo virtuoso es más admirable que un rey vicioso, porque el valor reside en la virtud, no en las circunstancias externas. Esta aceptación del rol asignado es la esencia del amore fati en la vida práctica. Al no luchar contra las circunstancias que nos han sido dadas, liberamos una inmensa cantidad de energía mental que podemos enfocar en el único dominio que es nuestro,
el uso correcto de nuestros juicios y nuestra voluntad. Por ejemplo, si nuestro rol es el de un cuidador, nuestra tarea es ejercer la paciencia, la benevolencia y la templanza con la máxima diligencia, sin lamentarnos por el sacrificio personal. Si nuestro rol es el de un líder, debemos ejercer la justicia, la sabiduría y el coraje en la toma de decisiones, sin caer en la arrogancia o la pasión. El estoico no se define por el título de su rol, sino por la integridad con la que lo desempeña. Su identidad reside en su facultad de elección y en su carácter moral, que son inalienables. Esta perspectiva disuelve la envidia y la comparación social, porque el sabio entiende que el bien de otro, como la riqueza o la fama, no es su bien. Su única preocupación es su propio progreso moral, su propia actuación virtuosa. El entusiasmo por la vida se convierte en el gozo sereno de la autorrealización moral, la conciencia de estar cumpliendo con el propósito que nos fue dado por la naturaleza. Al aceptar el rol, nos volvemos completamente autosuficientes, porque el universo nunca dejará de proveernos de un papel, grande o pequeño, donde podamos ejercitar la virtud. Y esta virtud, la excelencia en la actuación de nuestro rol, es la única fuente de la felicidad inquebrantable, el desapego de las personas y la amistad racional. El estoicismo ofrece una visión profunda sobre las relaciones humanas, enseñándonos el desapego de las personas no por frialdad, sino como una forma de proteger nuestra paz y la calidad de nuestra amistad racional. Las personas, al igual que los objetos y la salud, son cosas indiferentes en el sentido de que su presencia, sus acciones y su permanencia están fuera de nuestro control, son un regalo de la fortuna y, como tales, pueden ser reclamadas en cualquier momento. El apego excesivo a una persona, el basar nuestra felicidad en su presencia o en sus elecciones, es una fuente segura de sufrimiento, porque inevitablemente la vida nos presentará la pérdida o el cambio. El estoico ama a sus seres queridos y a sus amigos, pero lo hace con una cláusula de reserva, recordándose que son mortales y que tienen una voluntad propia que no puede ser controlada. Esta cláusula de reserva es un ejercicio de la dicotomía del control y de la premeditatio malorum. Nos permite disfrutar plenamente de la compañía en el presente sin la ansiedad del futuro. La verdadera amistad estoica se basa en la virtud compartida, en el respeto mutuo por la razón y el propósito moral. Un amigo es aquel que nos ayuda a ser mejores, a ser más sabios, justos y valientes, y esta es la única base inquebrantable para una relación. El estoico no busca la aprobación o el afecto incondicional, sino la conexión racional, y al entender la ignorancia del mal, tolera las faltas de sus amigos, sabiendo que sus errores provienen de un juicio equivocado, no de una maldad inherente. El desapego de las personas nos libera para amarlas de una manera más pura y efectiva. Al no depender de ellas para nuestra felicidad, podemos concentrarnos en nuestro deber hacia ellas, en la justicia y la benevolencia, sin que la pasión o el egoísmo distorsionen nuestra acción. La pérdida de un ser querido es inevitable, y el sabio se prepara para ella. Epicteto nos aconsejó que al besar a un hijo, nos recordemos que estamos besando a un mortal, para que cuando la pérdida ocurra podamos decir, lo que me ha sido prestado ha sido devuelto. Y al hacerlo, mantenemos la apatía y el control sobre nuestros juicios. El entusiasmo por la vida no se extingue con la pérdida, sino que se transforma en la alegría serena del recuerdo y en la convicción de haber cumplido con nuestro deber de amor y servicio mientras fue posible. La amistad racional es un apoyo en el camino de la virtud, pero no la base de nuestra paz interior, que solo reside en el uso correcto de nuestra razón. La reflexión final, la autosuficiencia y el propósito moral. Hemos viajado a través de los pilares del estoicismo, desde la inexpugnable dicotomía del control hasta el abrazo gozoso del amore fati, y en cada paso, la misma verdad ha resonado. La paz interior y el verdadero entusiasmo por la vida no se encuentran en la manipulación de lo externo, sino en la autosuficiencia de nuestra razón y la inquebrantable elección de la virtud. La apatía no es frialdad, sino la calma que surge al haber alineado nuestra voluntad con la naturaleza y el orden cósmico. El bien supremo es el carácter moral, el único bien que nos pertenece completamente y que no puede ser arrebatado por la fortuna. Al enfocar nuestra energía en el dominio de nuestros juicios, al practicar la prosoche y la premeditatio malorum,
nos convertimos en el único arquitecto de nuestro destino, libres de la tiranía de las pasiones y los miedos irracionales. Esta serenidad racional es la verdadera fortaleza, la conciencia de estar viviendo una vida de propósito moral, cumpliendo con nuestro deber como seres racionales y sociales. Y en este cumplimiento, en esta vida de coherencia, se encuentra la alegría más profunda y duradera, la única que trasciende el dolor y el cambio. Recuerda suscribirte para no perderte las siguientes lecciones de la Stoa. Deja tu amore fati en los comentarios como un compromiso con tu destino y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.